Bueno, Ricardo Pérez tiene casi medio imperio porque las clínicas Miranza es que son ya muchísimas. ¿Cuántas son, Ricardo? Buenos días. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues ahora mismo estamos entre clínicas grandes y centros más pequeñitos de consulta, con más de 30 centros a lo largo de España, incluso en Andorra también tenemos una clínica donde también operamos. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado en todo este tiempo para que ahora cada vez más gente empiece a pensar que esto de operarse no es una tragedia, sino que es una solución? Y además que solo con lo que te ahorras en gafas pagas la operación. Sí, es verdad que antes la catarata pues tendíamos a pensar en una operación. De hecho, muchos pacientes todavía vienen pensando en que la catarata se opera cuando ya está madura, cosa que antes era así, cuando ya no se veía bien, pues era cuando el paciente tomaba la decisión de operarse. Pero ahora mismo la verdad es que es una cirugía muy segura que nos permite operar en cuanto empieza a haber alguna dificultad en la conducción nocturna o en el al utilizar ordenador. Entonces ha pasado a ser una cirugía que llamamos ya refractiva. Aprovechamos la cirugía, lo que llamamos además una cirugía premium, para, aprovechando la intervención, no solo quitar la catarata, sino corregir defectos de graduación como miopía, hipermetropía, astigmatismo y sobre todo en los últimos años la vista cansada, la presbicia, que es lo que muchos pacientes nos demandan. Bueno, y además con la expectativa de vida, que en España el otro día oía a Ayuso, 84 años de expectativa de vida en Madrid. Que bueno, claro, ¿cómo no se va a cansar la vista en tanto tiempo? Pero ¿qué es lo que ha cambiado más? ¿La cirugía o el material, las lentes, etcétera? O el paciente. Porque yo creo que cada vez más jóvenes tenemos problemas de visión. Todo, efectivamente es todo. Al final la cirugía, puesto que lo que comentaba antes, al ser una cirugía muy segura, no esperamos tanto a operar. Luego las lentes, efectivamente, en los últimos años ha habido una mejoría muy significativa tanto en los materiales como en los diseños de las lentes que nos permiten corregir en general, o sea, en definitiva, que los pacientes vean muy bien una vez operados. Y efectivamente los pacientes, de la mano de la mejoría y de la seguridad en la cirugía, los pacientes cada vez son más exigentes y consultan antes en el momento que tienen la más mínima dificultad. Bueno, aunque tú eres joven, ¿cuánto en este tiempo que llevas, cómo has visto evolucionar el proceso, tanto del médico como del enfermo? Pues un poco de esta forma. La verdad es que al principio pues tendríamos a ser más, a esperar más a la operación, y ahora mismo podemos abordar la intervención con mucha seguridad, puesto que tenemos los medios para mejorar la calidad de vida de los pacientes y dándoles una cirugía muy segura, nunca exenta de riesgos. Estamos hablando de una operación, eso hay que decirlo claro, pero es verdad que no tenemos por qué demorar una operación cuando las posibilidades de mejora son significativas desde casi el momento en el que empieza a aparecer una catarata. De hecho, ya muchas veces nos anticipamos a la aparición de la catarata. ¿Por qué nos cuesta tanto ir a revisión previa? Incluso cuando ya tienes la vista cansada, tú ves que eso va a peor. ¿Por qué nos cuesta tanto? Lo normalizamos, ¿verdad? La verdad es el que no poder ver. Sí, es curioso. Hemos hecho en el grupo se ha hecho una encuesta a unas 1000 personas, y es curioso que la gente percibe que va viendo, o sea, que no ve bien, pero lo asume como algo que no tiene remedio. Entonces es algo que nos ha llamado mucho la atención, que a la gente no consulta. Es decir, voy viendo mal, me molestan los ojos, me pica, soy consciente de que tengo un problema, pero no consulto. Entonces, la verdad que en ese aspecto sí que debería haber una mayor concienciación para que la gente no espere a tener una situación comprometida con la visión o a tener una sintomatología ya más desarrollada, porque cuanto antes detectemos el problema y antes pongamos el tratamiento, ya no solamente en cuanto a cirugía, sino el problema del ojo seco, que es un problema endémico ahora mismo, la utilización... Y creciente, además. Creciente. Cada vez más jóvenes. Sí, la verdad es que la utilización de dispositivos electrónicos, el esfuerzo visual tanto en visión intermedia como el ordenador o en cerca con las pantallas, hace que parpadeemos menos, que sean parpadeos. Además, una cosa que es muy llamativa es que parpadeamos mal, tenemos un parpadeo escaso
que hace que el ojo se reseque más. Entonces, sí que hacemos mucho hincapié en esos aspectos. Entonces, sí que animar a la gente a que desde luego no se resigne, porque hay una resignación. La gente decide que bueno, es lo que hay y asumo que no tiene arreglo la situación. ¿Por falta de información o por miedo a la operación? Yo creo que es, a ver, hay miedo. Los ojos siempre imponen. La gente dice, oye, no, es que los ojos, es que siempre, otra cosa no, pero los ojos, y al final es cierto que es una cirugía que es delicada, pero que es una cirugía muy segura. Y luego sí que es verdad que tendemos, yo creo que un poco en general a pensar que bueno, no me pasa nada, y luego es verdad que hay patologías que no pasa nada por demorar el tratamiento, pero es verdad que hay enfermedades como el glaucoma o problemas en la retina que sí que debemos... Tensiones oculares, ¿no? Claro, también, sí, la tensión ocular y el glaucoma puede ser una enfermedad completamente asintomática y que cuando la detectemos ya tengamos un problema importante. Entonces, ¿o la degeneración macular también? La degeneración macular es verdad que avisa, o sea, lo que pasa es que es verdad que a veces tienes una degeneración macular en un ojo y el otro ojo te lo compensa y no sé, hay muchos pacientes que acuden y dicen, oye, me he tapado un ojo y ya no veo por el otro ojo. Entonces, entonces llegas ya tarde, con lo cual sí que es, desde luego, a partir de los 40 años es recomendable acudir a consulta, y desde luego si hay antecedentes de glaucoma o pacientes con antecedentes de desprendimiento de retina en la familia o miopes magnos, la miopía alta es una enfermedad que lleva asociadas otras más. Entonces sí que en esos casos hay que hacer un control anual y muchas veces no se hace, se llega tarde. Ricardo, ¿y esta generación, esta mutación de la especie humana, qué es siempre el Homo sapiens videns, siempre, o sea, mirando el teléfono, esto, a todas horas les va a reventar los ojos, igual que los cascos les van a reventar los ojos. La vista, ¿no? Vamos a ver, nos va a reventar porque estamos todos. La utilización de dispositivos electrónicos no daña el ojo per se, es decir, la retina no se va a dañar porque estemos mirando un dispositivo electrónico, pero lo que hablábamos antes, parpadeamos menos, estamos forzando la vista constantemente de cerca, muchas veces los dispositivos electrónicos implican que dormimos menos, también llevan asociado un mayor estrés, y hemos visto que tanto el estrés como la falta de sueño son factores que influyen en el bienestar ocular, que es como denomina esta encuesta que hemos hecho la salud ocular de los pacientes. Entonces sí que debemos de vez en cuando, una medida muy recomendable es puntualmente, cuando estamos trabajando con el ordenador o mirando mucho el teléfono, de vez en cuando hacer paradas para mirar de lejos, para relajar el enfoque, parpadear, acordarnos de parpadear para que, bueno, pues para que nuestros ojos descansen. Al final también tienen que descansar. O sea, mirar al infinito, esa regla, ¿no? de sí, estar un rato. Esa regla 20-20-20 de cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos a una distancia de 20 pies, que 20 pies es mirar de lejos. 30 metros. Entonces, al final sí que debemos relajar de vez en cuando el esfuerzo visual para que nuestros ojos estén mejor. Una última cuestión, Ricardo. En Miranza no sé lo que aconsejáis, pero si hay una persona que se ha operado y de lejos ve bien, pero querría ver mejor, ¿es natural ponerse unas gafas a lo mejor de una dioptría o de lo que sea? Sí, por supuesto. A veces cuando no optamos hay pacientes que no son candidatos a lentes multifocales, a cirugía premium, y esos pacientes pues a veces pueden tener un poquito de graduación y efectivamente no hay problema en corregir. Claro, se les opera y luego se corrige, digamos, lo que falta. Claro, tú puedes dejar, de hecho a veces pacientes que siempre han tenido miopía y quieren mantener una visión de cerca muy buena, les operas, quedan algo miopes y luego utilizan una gafa, una lentilla. Una gafa para... que sea de poca... Sí, de poca graduación. ¿Y es todo por láser, doctor? ¿Cómo son las intervenciones? ¿Qué tiempo requiere un paciente si se quiere someter a una intervención de este estilo y cómo le va a variar su vida diaria? Pues vamos a ver, lo que es la cirugía de catarata es una cirugía rápida. Normalmente nosotros, un paciente que viene a consulta, le hacemos una serie de pruebas, habitualmente en un tiempo de una semana, 15 días podemos programar la intervención, solemos hacer un ojo y a la semana hacemos otro ojo, de tal forma que después de la segunda operación, normalmente a la semana de la segunda intervención, el paciente ya puede retomar una vida
prácticamente normal, evitando traumatismos, evitando deportes de contacto, que en todo caso pues es conveniente protegerse los ojos en determinadas actividades deportivas y laborales, con lo cual la verdad es que es una cirugía que te permite una rehabilitación, retomar la vida diaria. ¿Puedes ir a trabajar después de haberte sometido a esta cirugía? Sí, a la semana de la operación, la verdad es que no hay ningún problema en trabajar, siempre y cuando pues si no es un trabajo en el que te puedas llevar un golpe en el ojo. Entonces, trabajos que requieran un esfuerzo visual, a partir de la semana de la intervención no hay ningún problema. ¿Y verano-invierno da lo mismo la luz solar? La verdad es que da un poco igual. A mí personalmente, por ejemplo, la luz de invierno del sol plano me molesta más que la luz solar en verano, que es un sol más vertical, pero eso depende un poco de cada paciente y no hay ningún problema en hacerlo en invierno, primavera, verano, da un poco igual. Con respecto a lo del láser, la cirugía de la catarata, se puede utilizar un láser que nos ayude a la operación, pero lo que es la operación la hacemos con un aparato que se llama ultrasonido, que se llama facoemulsificador. Lo que hace es romper la catarata y aspirarlo, no es láser como tal, es ultrasonido, que la gente siempre pregunta por el láser. O sea, lo despedaza y lo rompe como un martillo neumático, por decirlo de alguna forma, y lo aspira. Y luego lo que hacemos es sustituir el cristalino que hemos eliminado por una lente que, como hablábamos, pues muchas veces es una lente que nos permite corregir tanto la miopía o hipermetropía como el astigmatismo, como la vista cansada, ¿no? ¿Y las moscas, doctor? Las moscas estas que vemos flotando allá. Ahí eso tiene que ver el sueño, porque yo creo que tiene bastante el estrés, ¿no? Influye. Mira, el tema de las moscas son condensaciones que tenemos dentro del ojo, del humor vítreo, que es un gel que rellena nuestro ojo por dentro, que con el paso de los años, igual que nos salen arrugas en la piel, pues en el vítreo van apareciendo esas condensaciones. Entonces están flotando dentro del ojo y es verdad que cuando hay más cuando estamos sobre un espacio muy blanco, mirando a un espacio muy blanco, cuando estamos más estresados, más cansados, cuando hemos dormido menos, efectivamente se perciben más. Lo que pasa es que muchas veces el cerebro es capaz de integrarlo y hay muchas situaciones en las que el paciente no es consciente y muchos pacientes acuden cuando se produce de forma brusca y de hecho es conveniente que acudan porque a veces hay problemas en la retina asociados a esas moscas y los pacientes vienen agobiados. Oye, ¿esto se me va a quitar? No se te va a quitar, pero tu cerebro se acostumbrará y es excepcional. Se puede operar, pero no suele ser necesario hacerlo. Pues Miranza.es. Miranza es el nombre de la clínica, de las 30 clínicas, más de 30 que tienen por toda España, por el territorio peninsular. Y darle las gracias al doctor Ricardo Pérez, oftalmólogo, sí, Federico. Se explica con una claridad. Sí, dan ganas de operarse, fíjate. Sí. La verdad que es una cirugía que da muchas satisfacciones. Yo siempre lo digo, el más contento el paciente y luego el cirujano, claro, que al final es pues una satisfacción que los pacientes pues tengan un resultado satisfactorio al final. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nada, muchas gracias. Hacemos pausa y hablamos de granadas porque estamos en plena temporada, empiezan ahora y yo decía esta mañana, es un rollo abrirlas y sacar la fruta, pero merece la pena porque están maravillosamente deliciosas. Alberto Fernández nos va a traer 2 recetas con este fruto maravilloso. Es La Mañana de Federico. Es Radio.